vamos con las infecciones virales, como les comentaba, una que ustedes conocen muy bien y otra que pareciera accesoria, pero es muy importante por el comportamiento que hemos estado viendo de los virus en los brotes epidémicos. En este caso, las dos son arbovirosis y a manera recordatorio, una gran cantidad de virus, prácticamente 5 grupos de virus que pertenecen o se agrupan como arbovirus, es decir, que estos virus son transmitidos por artrópodos de manera general, o mosquitos o garrapatas, pero pueden participar otros artrópodos o incluso pueden haber algunos mamíferos intermediarios, ¿de acuerdo? Más de 100 de estos virus pues afectan al humano. Realmente en nuestro país documentado tenemos al virus dengue, zika, fiebre amarilla, que son flavivirus, pero también tenemos otros virus como el virus chikungunya, que son los que tenemos documentados, pero ciertamente deben de haber otros virus, otros arbovirus que nos afectan, pero que no hemos documentado. Dentro de los grupos de flavivirus también es importante recordar para la patogenia es que estos, de acuerdo al espectro clínico que depende del subtropismo celular, así de manera general, los podemos catalogar como viscerotrópicos y encefalíticos. Pero ya veíamos en las clases del ciclo anterior que no necesariamente cada uno de estos flavivirus, y a traer a cuenta al virus dengue y virus de la fiebre amarilla que vamos a ver ahora, a pesar de que se clasifican dentro del grupo de los viscerotrópicos, en algún momento y tanto en su replicación dentro del huésped afectan o pueden afectar el sistema nervioso central. Es decir que en la forma, sobre todo en las formas graves e incluso en las formas no graves, siempre cursa con cierto grado de replicación en el tejido neurológico y el sistema nervioso central pues no escapa a la afectación por parte del virus. Entonces, pero en general los flavivirus viscerotrópicos, dentro de los cuales está dengue y fiebre amarilla, en algún momento podrían tener alteraciones encefalíticas neurológicas, ¿de acuerdo? Como les decía al principio, la mayoría de estos arbovirus son transmitidos por mosquitos, por garrapatas, y perdón, no sabía que tenía sonido. No sabía que tenía sonido. Es un video viejo que ocupé allá por 2016, 15, que me lo encontré por ahí. La mayoría de estos virus pues van a ser transmitidos por estos artrópodos. En el caso de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros flavivirus, pues es el artrópodo, el mosquito de distintas especies. En nuestro caso, para el virus dengue, el que está documentado, o zika y chikungunya, y el que está documentado, ¿cuál es? ¿Cuál? Aedes aegypti, ¿verdad? Como siempre les digo, con todo el respeto a la señora que hace las tortillas en la colonia, ella ya se sabe el nombre del vector del dengue, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud pues de forma sistemática han mantenido una campaña durante años. Entonces el mecanismo de transmisión es ese, ¿verdad? A través de la picadura del mosquito que nos transmite el virus, de igual forma el mosquito se va a infectar del virus cuando se alimenta de una persona que está infectada. Eso quiere decir que en el ecosistema de este virus, su vector, va a haber una población de vectores infectados y una población de vectores no infectados, ¿sí? Y se va a estar cumpliendo este ciclo. Igual va a haber personas infectadas y personas no infectadas susceptibles, ¿de acuerdo? Vean que tanto el dengue como la fiebre amarilla pues tiene harta distribución, sobre todo en el cono sur
en tanto continente africano, asiático como continente americano, y pues tiene un ciclo de transmisión que es selvático, lo cual impide erradicar o va a impedir erradicar esta infección, ¿sí? Esta infección viral. Es decir que los organismos de salud no pueden aspirar a erradicar la enfermedad. Estas son de las enfermedades que, aunque tengamos vacunas, no podrán ser erradicadas, pero sí, recuerdan en la transmisibles 1, que lo vamos a ver más adelante, estos mosquitos tienen 2 o 3 ciclos de transmisión. De manera general, el ciclo selvático y el ciclo urbano. Hay un ciclo intermedio o peridomiciliar, que tanto el peridomiciliar como el urbano, es decir, el intradomiciliar en la comunidad, es a lo que se apela a controlar. Es decir, que podemos controlar esa parte y, por tanto, de alguna forma incidir en la prevalencia y en la incidencia de la enfermedad. Pero no así con el ciclo selvático. Lo que podemos prevenir es que cuando las personas accesan al ciclo selvático, tomen las medidas para no infectarse. Sin embargo, conforme van caminando el crecimiento poblacional, la urbanización, estas se van acercando a los bosques, a las selvas, donde está el ciclo selvático de transmisión de estos virus, y por lo tanto igual siempre vamos a estar expuestos. En el caso del virus dengue, ustedes pueden ver que hay una distribución desde la Argentina hasta el norte de México, ¿sí? En este ciclo de transmisión ya no solo participa el Aedes aegypti, participan otros Aedes, como por ejemplo Aedes albopictus, y otros mosquitos Aedes y no Aedes que pueden transmitir estos virus. Entonces, cuando hablamos de Aedes aegypti, no necesariamente aplica para todo, depende de las regiones, pero ciertamente lo encontramos en toda Sudamérica, Centroamérica y México. Y de todos estos países, quizás los que poseen el ambiente idóneo para la multiplicación del vector y por lo tanto para la prevalencia más alta del virus, pues es la región del trópico y subtrópico, ¿verdad? Que es donde vivimos nosotros. ¿Cuántos serotipos de dengue hay? Tenemos 4, del DEN 1 al 4, eso ya lo saben ustedes, también la señora, amiga nuestra, ya sabe que hay 4 serotipos de dengue. Sin embargo, esto no explica por sí solo el comportamiento de los distintos brotes epidémicos del virus dengue, sino que hay que ahondar más en la parte de los genotipos. En el caso del dengue 1 tiene 5 genotípicos, el dengue 2, que se dice es más virulento, que no necesariamente lo es, pero los datos epidemiológicos arrojan eso. Sin embargo, cualquiera de los 4 virus dengue puede provocar dengue grave, porque no depende precisamente solo del serotipo, sino del genotipo, y además depende del estado inmunológico del huésped. Entonces no podemos decir que sean uno más grave que el otro, pero sí epidemiológicamente el dengue 2 pues causa los cuadros más graves. Y dentro del dengue 2 tenemos, chicos, porfa, no sé si ya escucharon, pero igual ando siempre. Entonces, por favor, ¿qué pasó? En el caso del dengue 2, el serotipo americano, que es el que había prevalecido los últimos 10 años, digamos, en el área de Centroamérica y Suramérica, pues lenta pero progresivamente se incorporó el genotipo asiático, ¿sí? Y en los últimos años, pues tanto el asiático fue sustituyendo al americano, y después el genotipo asiático-americano ha terminado casi sustituyendo
al asiático, al modo que actualmente es el genotipo asiático americano, uno de los que más prevalece en la región, y nuestro país no es la excepción. De hecho, el brote actual está causado por el genotipo asiático americano y cierta presión que genotipos asiáticos recién incorporados por el área del Caribe ejercieron en Sudamérica y hoy en Centroamérica. Ese es un fenómeno que sucedió el año pasado y hoy estamos viendo el resultado de esa incorporación. No se sabe si ese nuevo genotipo va a terminar sustituyendo en los próximos años al asiático americano, pero está por verse. Por el momento pareciera ser que el brote epidémico se está controlando, no es que desaparece, pero que se está controlando. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses, aunque ya se sabía que iba a pasar lo que ha sucedido en los últimos 6 meses en toda la región. ¿De acuerdo? El otro, el dengue 3, tiene 4 genotipos y el dengue 4 igual tiene 4 genotipos. Ustedes pueden observar esta tabla, de cierta forma les he dado la información de cuál circula porque no necesariamente está actualizada, ¿verdad? Porque el seguimiento de los genotipos pasa por la secuenciación del virus y es algo que no se hace tan metódico así como se hizo para SARS-CoV-2, pero sí es importante hacerlo. Aquí podemos ver el comportamiento de los casos de dengue desde las primeras pandemias hasta lo que tenemos hoy en 2024. Vean que la región se ha vuelto, en el caso de Centroamérica, una región prevalente desde que se incorporaron los virus. Hasta hoy en día no ha hecho más que crecer, ¿verdad? Lo que tenemos es años controlados, años que aumentan, pero de manera permanente ha ido creciendo conforme el tiempo va pasando y toda la región se ha vuelto una región permanente. Aquí pueden ver que el Istmo Centroamericano, como en 2024 tenemos... Esto está, me parece que para marzo de 2024, teníamos 724,000 casos. Y la tasa de incidencia que teníamos por 100,000 habitantes es de 182. Las muertes documentadas son 476, pero igual la mayoría de reportes son niños, pero también han estado falleciendo adultos. Nuestro país no es la excepción, pero ustedes han visto que en las noticias no ha salido ningún adulto fallecido por dengue, pero han estado falleciendo adultos con dengue, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica y Sudamérica. ¿Sí? Entonces, eso es un subregistro, ¿sí? Es un subregistro que tenemos de muerte, probablemente sea el doble o más de los fallecimientos por dengue. El detalle es que los fallecimientos, sobre todo en adultos, igual en niños, no necesariamente se documenta la infección viral, sino que lo que se documenta al momento del reporte del fallecimiento es el trastorno orgánico que se pone sobre la mesa como el causante del deceso, ¿sí? Por eso a veces no queda documentado. Entonces, si ustedes se fijan, la tasa que tenemos nosotros en este momento todavía es menor que la que tiene el Cono Sur, pero esto fue, como repito, ya hace varios meses, probablemente hoy esté igualado, porque el brote epidémico empezó en Sudamérica, en el Atlántico suramericano, y llegó hasta este año a nuestro istmo, al istmo centroamericano. Entonces, por eso ellos aparecen todavía con más casos, con una mayor tasa, pero es probable que ahora se haya invertido ese dato. ¿Cómo se transmite el virus? Pues ya lo vieron ustedes, ya lo saben mejor que nadie. Entonces, pero es importante mencionar algo en ese ciclo de transmisión del virus, y es el tiempo que transcurre entre la picada de un mosquito que nos transmite el virus hasta el momento que ese virus está disponible en la sangre para que un mosquito no infectado pueda infectarse y continuar el ciclo hacia un huésped susceptible. Acá en esta lámina, que ya se les había puesto, ¿verdad? Esta lámina.
No se les puse. ¿Quién nos dio la clase de dengue? Lee William, usted le dio. No, a ustedes lo están culpando. ¿Ah? Bien. Vean acá. Vamos a suponer que tenemos aquí el día 0, ¿sí? En donde un mosquito infectado se alimenta de la sangre de un huésped susceptible. Y a propósito de huésped susceptible, aquí hay dos datos muy importantes. ¿Quiénes están prestos a infectarse? En principio, la infección por un serotipo tiene protección cruzada con el resto de serotipos, ¿sí? Pero es una protección cruzada bastante limitada y a veces contraproducente contra el mismo huésped, ¿sí? Pero en teoría hay cierto grado de protección. Y si nos llegamos a infectar por los 4 serotipos, esa protección para esos 4 serotipos en teoría previene que no nos volvamos a infectar por ningún serotipo. Digo en teoría porque en la práctica se suceden casos de reinfección, a pesar de que personas que documentada está que fueron infectadas por los 4 serotipos, que padecieron de dengue y vuelven a ser reinfectadas por algún serotipo, ¿sí? Y ahí es donde se vuelve importante la genotipificación del virus dengue para establecer los genotipos. Entonces, la reinfección, a pesar de haber estado infectado de los 4 serotipos, la reinfección por algún serotipo es muy probable y está documentada, ¿sí? Y por eso muchos casos de gente que yo ya tuve dengue, he tenido dengue tantas veces, tanto me lo documentaron y se vuelven a infectar por dengue, incluso por cualquiera de los 4 serotipos. Entonces, huésped susceptible prácticamente vamos a ser todos, ¿sí? Tal vez en mayor o menor medida. Cuando ese huésped susceptible es picado por un mosquito que está infectado, aproximadamente de 4 a 5 días se va a dar el periodo de viremia, ¿sí? En ese huésped que recién ha sido picado por ese mosquito infectado, ¿sí? Ese periodo de viremia es importante para conocer la historia natural de la enfermedad y además para establecer cuáles van a ser sus pautas diagnósticas. En esos 5 días, si yo tengo viremia, quiere decir que yo puedo rescatar el virus de la sangre, ¿sí? Puedo rescatar el virus de la sangre. Y además, si hay virus que están libres en sangre, muy probablemente nuestro sistema inmunológico, haciendo su trabajo, podamos encontrar restos de los virus ya también en estos fluidos, incluyendo la sangre, y por lo tanto podemos detectar antígenos del virus, ya, de los cuales se puede detectar casi cualquier antígeno, pero el que más se detecta y el que se ha estudiado y se ha establecido tanto con los parámetros de sensibilidad y especificidad, que eso aportan una herramienta importante para el diagnóstico, es la proteína no estructural 1, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes están viendo en Transmi1, NS1, NS3, NS5, no crean que no les van a servir el conocimiento de esas proteínas. En este caso, la NS1 pues se vuelve importante para ese diagnóstico. Entonces, durante este periodo vamos a tener esas dos condiciones: antígenos y partículas virales en sangre. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder utilizar esa sangre como muestra para el diagnóstico. Después de ese periodo, lógicamente, del tercer al séptimo día más o menos, ya pueden iniciar los síntomas, los signos y síntomas de dengue, los cuales pueden ir desde asintomáticos hasta los cuadros de dengue que observamos en la mayoría de la población, o los cuadros de dengue complicado. Entre casi la finalización de la viremia
y la presencia de los signos y síntomas, a eso lo podemos llamar periodo de incubación extrínseca, ¿sí? Periodo de incubación extrínseca, ¿sí? Cuando pasa ese periodo de incubación extrínseca que anda ahí por el día 12, 13, 14, es decir, este no es un día exacto, ¿verdad? Solo son aproximaciones. Otro mosquito se realimenta, ¿sí?, de la persona que estuvo infectada y puede volver a picar a otro huésped susceptible, ¿sí?, a otro huésped susceptible. Ese huésped susceptible cursa con el mismo periodo de la enfermedad. Entonces vamos a tener que estar jugando con ese periodo de viremia, con ese periodo de la enfermedad, y además estar consciente que los vectores se van a estar reinfectando en ese ciclo. Este ciclo podemos ya invertirlo, y siempre es lo mismo: un mosquito infectado infecta a un humano, un mosquito que no está infectado se infecta de ese humano, y luego que ha pasado ese periodo en el cual el virus se está replicando en ese mosquito, en un periodo de 10 a 12 días, este mosquito ya va a estar listo para poder transmitir el virus, ¿sí?, que es el periodo de incubación extrínseca. El periodo por el cual el virus está dentro del huésped y desde que está infectado ese huésped al momento que el virus está disponible, es el periodo de incubación intrínseca, ¿sí? ¿Qué pasa con el ciclo de replicación del virus? ¿Se acuerdan del ciclo de replicación? Ese es otro que me encontré ahí de 2016, pero está bonito también. Más bien le quise cambiar la fecha, pero ya no tenía el programa para hacerlo. Entonces, si ustedes recuerdan, el virus dengue es un virus ¿con qué genoma? ¿Qué genoma tiene el virus dengue? ARN. ¿Y entonces dónde va a replicar? ¿Dónde va a replicar? En el citoplasma. Entonces el virus va a entrar por viropepsia, ¿sí?, endocitosis mediada por receptor, va a replicar en su citoplasma. Ese genoma va a poder traducirse a proteínas. Dentro de esas proteínas están las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. De esas proteínas no estructurales ya mencionamos una que es importante para el diagnóstico, y luego algo muy importante es que parte de esas proteínas pueden modular tanto la respuesta inmune intracelular contra el virus como el sistema inmunológico en general. Luego el virus va a salir de la célula por exocitosis o lisis. Es decir, que aquí estamos viendo tres aspectos patogénicos de la enfermedad. Uno es el efecto de modular la respuesta inmune intracelular en contra del virus. La segunda, la modulación de la respuesta inmune por las proteínas que produce el virus. Y el segundo es el daño lítico directo que el virus provoca en la célula al momento de salir de la célula huésped, es decir, la exocitosis o la lisis celular. ¿Qué pasó, chicos? Deben de estar peleando. Por ejemplo, hablando de la proteína NS1, que nos sirve para el diagnóstico, pero no solo para ello, sino que es una proteína que mejora la producción de citoquinas proinflamatorias y que por lo tanto pueden contribuir importantemente a la patogenia de la enfermedad. ¿Qué otra cosa se mencionó en la Transmisibles 1 sobre la patogenia? Porque lógicamente, a pesar de la modulación que hace, el sistema inmunológico logra controlar la infección.
Pero entonces, ¿qué es lo que provoca los cuadros aparatosos que vemos? Porque en teoría todos deberían de pasar con un dengue sin complicaciones, a lo que antes se llamaba el dengue clásico, ¿sí? Entonces, y es que estas proteínas de alguna forma inducen a una respuesta autoinflamatoria, que es parte importante de la patogenia o fisiopatogenia de la enfermedad. Otro aspecto muy importante es el receptor específico de CECIN de las células dendríticas, siendo estas una de las primeras células en ser infectadas, que es un receptor tipo lectina que se expresa en células presentadoras de antígeno. Entonces, este es uno de los receptores mejor caracterizados para el virus dengue, pero la misma célula no siempre procesa adecuadamente la infección viral y puede servir como, al igual que macrófagos y otras células del tejido reticuloendotelioide, pueden servir como diseminadores de la infección. Las proteínas del shock térmico, por ejemplo, pueden actuar también como un complejo de receptores para el virus dengue, y por lo tanto ya aquí tenemos dos receptores, 3 receptores, y con esto lo que les estoy diciendo es que no hay una célula específica a la cual tenga tropismo el virus dengue. Por eso puede afectar tanto células reticuloendoteliales, células gastrointestinales, células de otros órganos, hasta el tejido nervioso central, ¿sí? Aunque lo hace en menor medida, ya lo vimos al principio, que está dentro de los viscerotrópicos, pero que puede afectar el sistema nervioso central, y eso explica muchas de las complicaciones neurológicas que vemos en los pacientes con dengue. También tenemos a los receptores de fosfatidilserina que participan en la fagocitosis de células apoptóticas, ¿sí?, que median la entrada de dengue a varias de sus células diana. Entonces hay distintos mecanismos y distintos receptores que dengue utiliza para infectar distintos tipos de células, ¿de acuerdo? Ante esta infección del dengue, podemos también encontrar otros receptores que tal vez no son indispensables para la infección del virus dengue, porque en ausencia de estos receptores siempre hay infección de algunas células, pero que tienen una incidencia importante en la infección viral. Por ejemplo, el CD300A humano se une directamente al virus dengue, ¿sí?, y por lo tanto mejora la entrada del virus. Es decir, otro mecanismo por el cual el virus puede aumentar la infectividad celular. ¿Dónde se encuentra el CD300A? En la superficie de los macrófagos, ¿sí?, en la superficie de los macrófagos, que dicho sea de paso, al igual que el papel de las células dendríticas como las primeras células en ser infectadas, allí donde se dio la picada, los macrófagos también pueden servir como facilitadores o diseminadores de la infección. Esto se ha comprobado que en un principio, cuando se descubrió esta asociación entre el receptor CD300, bueno, se idearon tratar a estos pacientes con anticuerpos policlonales y monoclonales contra CD300A, y efectivamente se vio una disminución de la infección, es decir, que sí hubo un efecto de esos anticuerpos anti-CD300 inhibiendo de forma parcial la infección del virus dengue a los macrófagos. Lamentablemente fue de forma parcial, eso significa que la infección a los macrófagos también está mediado por otro tipo de receptor, ¿sí? Entonces, ¿cuántos receptores llevamos? ¿Ya? 4 llevamos ya, 4. Y así podemos pasar hablando de distintos receptores que utiliza el virus dengue como estrategia para infectar distintos tipos de tejidos en nuestro organismo, ¿sí? Otro mecanismo que utiliza el virus dengue es el mimetismo apoptótico para la entrada viral a los macrófagos circulantes. Sí, algunos antígenos del virus tienen una similitud estructural antigénica que le permite
programar a una célula para apoptosis, y además la célula detecta a este antígeno como una proteína que le está señalando para el proceso de apoptosis, y por lo tanto esta proteína permite la entrada del virus también. Ante todo esto, nuestro sistema inmunológico, pues lógicamente ante esta distribución del virus en todos estos tejidos, principalmente en un inicio célula dendrítica y posteriormente macrófagos y el resto de tejidos, por los distintos mecanismos, el sistema inmunológico está montando una respuesta en contra del virus. Ciertamente esta respuesta es efectiva, ¿sí? Es efectiva porque nuestro sistema inmunológico, en el periodo que vimos acá, en esta lámina, en este periodo, ya que va más o menos del séptimo día en adelante, aquí tenemos 28 días porque son 2 ciclos de 14 días, del séptimo día en adelante, lógicamente se empiezan a producir anticuerpos, ¿sí? Digamos que ante una primera infección, los anticuerpos que se producen son anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Le dije ya no me acuerdo en qué clase, en una clase les mencioné que contra un patógeno, bacteria, virus, hongo, parásitos, lo que sea, se producen anticuerpos contra todos los antígenos que pueda tener este microorganismo, ¿sí? Lógicamente algunos de estos antígenos son más o menos inmunogénicos y por lo tanto se van a producir más anticuerpos contra aquellos antígenos que sean más inmunogénicos. Por lo tanto, estos anticuerpos contra aquellos antígenos que sean más inmunogénicos son los que van a jugar un papel fundamental en el control de la infección. Pero no siempre es así. Muchas veces estos anticuerpos que se producen contra estos antígenos no son neutralizantes, ¿sí? ¿Y qué es un anticuerpo neutralizante? Es aquel que se une a su antígeno y evita que este virus o patógeno, en este caso el virus dengue, infecte su célula huésped, y por lo tanto corta el ciclo de infección celular y por lo tanto de replicación viral, y por lo tanto se aborta eventualmente la infección. Esto es un anticuerpo neutralizante. Sin embargo, estos anticuerpos neutralizantes no siempre se van a producir, y sobre todo en las infecciones secundarias, es decir, cuando yo me infecté con el dengue 1, pero después me infecto con el dengue 2, no todos los anticuerpos que se producen, porque ahí tenemos células de memoria que inmediatamente reaccionan contra la nueva infección, hay una proliferación clonal de estas células de memoria y se producen anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, contra la proteína NS1, ¿sí? Pero esos anticuerpos fueron neutralizantes contra el virus dengue que les dio origen, ¿sí? Contra el antígeno NS1 que le dio origen, pero no necesariamente van a ser neutralizantes contra el antígeno NS1 del dengue 3 que en este momento está generando una nueva infección, ¿sí? No logra neutralizar el virus. Pero entonces, ¿qué pasa con esos anticuerpos? ¿Sí? De parte de la fisiopatogenia, aparte del proceso autoinflamatorio que la misma infección viral provoca, aparte del daño al tejido celular por la salida y destrucción lícita de las células que provoca el virus, se suma la protección de la infección dependiente de anticuerpos o fenómeno ADE, ¿sí? Que es la potenciación de la infección, ¿sí? Esta potenciación de la infección dependiente de anticuerpos tiene que ver con esos anticuerpos que no son neutralizantes, ¿sí? Los anticuerpos que nos protegían en la segunda infección ya no nos sirven para protección, sino que lo que potencian es, ay señor, ¿quién está estornudando? La infección del, lo sacamos. No, porque va sacando 10, no lo vamos a hacer. Ya ves, ya me desconcentraste con el estornudo. Esa potenciación de la infección ocurre que los anticuerpos se unen al virus, ¿sí? Se unen al virus, pero no lo neutralizan. Y lo que hace este anticuerpo es que a través de la fracción FC, ya a través del receptor de la fracción FC que están en las células, también como macrófagos y otras células del organismo, potencian y aumentan la unión del virus a esta célula huésped.
y por lo tanto esa segunda infección, los anticuerpos previamente formados contra el virus anterior, lo que sirven en esta segunda infección es para potenciar la infección del virus, ¿sí? Para potenciar la infección del virus. Entonces estas, aparte de los otros dos aspectos fisiopatogénicos, este es como el tercero. No vamos a decir que uno es más importante que el otro, pero el fenómeno ADE es como el tercer aspecto muy importante de la patogenia de la infección por virus dengue. Entonces ya llevamos varios aspectos por el cual nos volvemos a infectar, pero además porque en la segunda infección el cuadro puede ser más grave, ¿sí? En el segundo cuadro de dengue la infección viral puede ser mayor por este fenómeno ADE y por lo tanto el daño a nuestros tejidos y la respuesta inflamatoria puede ser mayor. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Un dengue? Grave, dijeron por acá. Por supuesto, ya vamos a ver la clasificación de dengue, que es la clasificación revisada de OMS de 2009, que es la que actualmente se sigue aplicando, con algunos conceptos que ayudan a su clasificación. Queda claro la parte de la fisiopatogenia, el por qué contra el segundo serotipo de dengue nos podemos infectar, y no solo infectar, sino que puede ser un cuadro más grave. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? Bien, igual el sistema nervioso central, como les dije, va a ser igual afectado, ¿sí? A pesar que el virus dengue no está clasificado como neurotrópico, va a poder infectar células dendríticas, ¿sí? Va a poder llegar al sistema nervioso central por vía hematógena y se ha documentado también la vía axonal. Es decir, por dos mecanismos el virus dengue va a poder accesar al sistema nervioso central, y en estos cuadros donde la viremia va a ser mayor y la infección de las células va a ser mayor, puede provocar también un dengue con complicaciones neurológicas. Esto es lo que estábamos explicando, ¿sí? En este caso el virus puede unirse a anticuerpos, y esto, lejos de evitar que se pueda diseminar o infectar más, va a ayudar a que infecte a los macrófagos. Recuerden que es su parte de su célula blanco, y esto le va a permitir no solo infectar estas células, sino diseminarse mucho más. Esto, activación que va a ser mayor en la segunda infección por el fenómeno ADE, va a aumentar la respuesta proinflamatoria, ¿de acuerdo? Y esa respuesta proinflamatoria autorreactiva va a generar los síntomas clásicos que conocemos de dengue. A la base de toda esa fisiopatogenia, el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y qué pasa cuando aumenta la permeabilidad vascular? ¿Qué pasa? Todo lo que se les pueda ocurrir, ¿verdad? Va a haber sangramiento, va a haber gasto de plaquetas. ¿Qué más va a salir? ¿Qué es la sangre en esencia? ¿En qué están los glóbulos rojos? O los leucocitos. Están en plasma, están en líquido, entonces va a haber salida de líquido. En un primer momento lo que hay salida es de plasma, ¿verdad? Salida de plasma, pero cuando aumenta esa permeabilidad vascular, bueno, las plaquetas tratan de compensar. Bueno, ayer vimos unas plaquetas, ¿verdad?, que pensábamos que era otra cosa. Ahí el licenciado Merino le salvó la vida, no sé quién. Alguien estaba afligido. Entonces, en este momento va a haber un gran gasto de plaquetas tratando de compensar ese aumento de permeabilidad vascular, ¿sí? Cuando esta cantidad de plaquetas los niveles de plaqueta se gastan de manera importante, llega un momento en que las plaquetas ya no pueden compensar esta permeabilidad vascular, y el espacio entre las células endoteliales se aumenta, y por lo tanto van a empezar a salir ya los elementos formes de la sangre. Es decir, vamos a empezar a tener sangramientos. ¿Dónde se va a dar esto? En todos los tejidos, ¿sí? Lo que evidenciamos nosotros en la piel y en mucosa nasal,
es la parte externa, pero lo mismo que está sucediendo ahí está sucediendo en todos los tejidos, absolutamente en todos, ¿sí? Porque es la respuesta inflamatoria sistémica. Y eso es lo que nos complica a los pacientes. Creo que esto no viene en la clase, pero una de las preguntas que más hacen es ¿por qué afecta más a niños que a adultos este proceso? ¿Sí? ¿Qué es lo que vieron ustedes en fisiología? ¿Ya? Que tiene que ver con que esto afecta más a niños que a adultos. ¿Cómo están el control de todos estos fenómenos fisiológicos, que en este caso ya son fisiopatológicos, en un niño respecto al adulto? En fisiología aún no vieron eso. Acuérdense, el manejo de los líquidos, cuando vieron la parte de ¿no se acuerdan de eso? También lo vimos nosotros, al medio lo tocamos el tema ahí cuando vimos el sistema inmunológico, una de las funciones del sistema inmunológico. Pero bueno, digamos que lo vieron en línea y en ese momento se durmieron. Los niños no tienen maduros los mecanismos y son muy deficientes los mecanismos para el control de estos procesos. Ya, no es lo mismo que un niño pierda un 10% o 5% de pérdida de sus líquidos que un adulto pierda un 5% de sus líquidos. El niño no tiene los mecanismos fisiológicos, o están muy inmaduros los mecanismos fisiológicos que ustedes debieron haber visto en la Fisio 1 para compensar estas pérdidas, ¿sí? Igual la pérdida de líquidos al principio de la enfermedad provoca otro fenómeno. ¿Qué pasa si sale líquido acá? ¿Qué va a pasar con los elementos formes de la sangre? Se van a... ¿Qué se imaginan si sale líquido pero no salen los eritrocitos? Se van a concentrar. Los niños tampoco tienen los mecanismos adecuados o están inmaduros también para compensar esto, y esos eritrocitos pueden en algún momento afectar la circulación sanguínea, ¿sí? Esa hemoconcentración. Los adultos tienen mayores posibilidades para poder compensar estos fenómenos. Es decir, todo esto pues contribuye a que los niños sean los mayormente afectados con este proceso, ¿ya? Con este proceso. Y ese hematócrito en aumento es uno de los signos de alarma también para dengue, ¿sí? Es uno de los aspectos que ustedes van a tener que estar chequeando en sus pacientes con dengue. Entonces, el cuadro clínico de dengue de manera general puede producir 4 entidades clínicas. La clasificación de 2009 nos indica estos 3, ¿sí? Nos indica estos 3, y para que no se compliquen, si alguien les pregunta la clasificación, son estos 3 de aquí abajo. Pero yo les he agregado uno adicional, abusivo yo, ¿verdad? Atrevido, les he agregado uno adicional, porque muchos de los cuadros de dengue son asintomáticos, ¿sí? Sobre todo en las regiones endémicas como nuestro país. Entonces vamos a tener una gran cantidad de personas asintomáticas que sí van a tener el virus, ¿sí? Y sí pueden infectar mosquitos, o presentarse como cuadros realmente indiferenciados. El adulto o el niño tuvo un día fiebre, una febrícula, ahí medio tuvo como síntomas de resfriado un día y al día siguiente ya está bien. Eso jamás se documentó ni se va a documentar como dengue, ¿sí? Es así. Entonces, el primer grupo de cuadro clínico estaría aquí, la gran mayoría. Pero de ahí tenemos los otros 3 que son la clasificación revisada de OMS en 2009, o sea, no es que la hayan revisado el año pasado, que nos divide en 3 cuadros clínicos de acuerdo a la gravedad: el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave, ¿sí? Esta es una clasificación que vino a que con el conocimiento de la enfermedad vino a facilitar el abordaje, porque antes era bien complicado, o sea, había que hacer muchos malabares para estratificar a los pacientes y mucho tiempo se perdía en hacer esto, y en ese tiempo se nos complicaban los pacientes, sobre todo los niños, ¿sí? Uno de los malabares que se hacía
es que, por ejemplo, se les hacía prueba de torniquete. Uno de los, por ejemplo, uno de los aspectos que se hacía en la clasificación del dengue era hacer la prueba de torniquete. Y que si estaba negativa, se iba para la casa. ¿Sí? Y que si estaba positiva, pues quedaba en observación. Y realmente muchas veces estos niños que se iban para su casa terminaban regresando allá con ventilación grave de otro hospital periférico o del interior del país. Para ponerles un ejemplo, todas estas cosas se abolieron del manejo de dengue, pero así se hizo durante casi 2 décadas. ¿Sí? No podemos decir cuántos niños murieron o dejaron de morir por eso, pero ciertamente afectaba. Entonces la clasificación de 2009 vino a facilitar eso y ya se hizo más fácil estratificar en uno de estos 3 al dengue. Es decir, si yo les pregunto en un examen la clasificación de 2009, no me vayan a poner el número 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me van a decir, no, mire doctor, usted lo puso aquí en la clasificación, porque se los estoy aclarando. Aquí les he puesto de menor a mayor gravedad, pero es evidente con el nombre de los. También hay otra estratificación que son las fases del dengue. Normalmente el cuadro puede estar durando de 2, 3, 4, 5 hasta 7 días, en donde vamos a tener todos los signos y síntomas de dengue, ya fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, retroocular, podemos tener rash, va a haber pérdida de apetito, va a haber, si no hay rash, va a haber ese niño con esa rubicundez de producto de la fiebre, y normalmente eso pueden padecer de dolores musculares. A veces los niños ahí están bien y pueden decir, no, es que me duele la pierna al caminar o el brazo me duele, y es una forma de los niños de expresar que les están doliendo el resto de articulaciones y músculos, probablemente uno más que el otro, y alguien puede verse tentado a decir, no es chikungunya, no es dengue, ¿verdad? Esto se presenta también en dengue. Entonces el primer cuadro, que es la fase febril del dengue, se presenta de esta forma. De ese grupo total de los pacientes en fase febril, que puede durar de 2 a 7 días, algunos de estos pacientes entre el tercero, cuarto, quinto, séptimo día, quinto día, esa fiebre puede descender, ¿sí? Y puede dar la apariencia de que la persona ha mejorado, ¿sí? De la persona mejorada, entonces desciende la fiebre, a veces se queda solo como una pequeña febrícula, y aparentemente, como el niño ya no tiene fiebre, la mamá lo ve mejor, el niño ya se pone a jugar, pero el fenómeno que estábamos viendo acá se sigue dando, ¿sí? Cuando desciende la fiebre, que no son todos los pacientes que pasan a esa fase, este fenómeno se sigue dando, ¿sí? Aumenta la permeabilidad vascular, porque al aumentar la respuesta inmune contra el virus, también aumentó la respuesta inflamatoria, sobre todo en la segunda infección. Entonces aumenta la permeabilidad vascular, y entonces aquí vamos a poder observar todos los signos clínicos que pueden tener de hemorragias, ¿sí? De salida de líquido al espacio extravascular, e incluso estos pacientes entrar incluso en shock hipovolémico, ¿sí? O sea, por la pérdida de líquidos. Entonces esto puede durar alrededor de 24 a 48 horas, es decir, el niño mejora, fiebre 37, la madre ya lo ve jugando, pero en 24 horas o 48 horas puede entrar en esta fase de hipoperfusión, ¿sí? Pérdida de líquidos extracelular, y llega la madre y sale con el niño ya complicado, con hipoperfusión, con un choque hipovolémico, y llega complicado de esta forma al hospital, ¿sí? Esto se da sobre todo en las infecciones secundarias por virus dengue, ¿sí?
aunque puede darse en la primera infección. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la fase de recuperación, ¿sí? Que es una fase donde el líquido comienza a regresar, comienza esta persona a recuperar las plaquetas a sus valores normales, etcétera, y por lo tanto el niño va a volver a reincorporarse, ya va a tener apetito, etcétera, ¿verdad? Aquí también puede darnos algunas complicaciones en esta fase de recuperación. En esta fase de crítica, en la fase crítica, ese choque hipovolémico puede pasar a un cuadro hemorrágico grave y llevar a la muerte del paciente. Pero igual en la fase de recuperación, esta fase también conlleva algunos riesgos, y uno de estos riesgos es la hipervolemia, porque mucho médico en esta fase, en aras de contribuir a la perfusión o mejorar la perfusión de los tejidos, utilizan demasiados líquidos. Y en esta fase de recuperación, cuando los líquidos están recuperando del espacio extracelular, más los líquidos que en 24 horas antes le estuvimos suministrando, pueden meter en problemas también a ese pequeño y llevarlos a complicaciones. Entonces, básicamente podríamos dividir el dengue en estas tres fases: febril, crítica y de recuperación, con lo que conlleva cada una de las fases. Y aquí está la clasificación, ¿verdad? Que es lo que les ponía al principio: el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave, ¿sí? Por favor, eso no queda más que literal aprendérselo de esa forma, ¿sí? Son de las cosas que yo a veces les he dicho, hay cosas que sí o sí se las tienen que aprender, no hay otra forma. Así es que se las aprenden, ¿de acuerdo? El diagnóstico de laboratorio tiene que ver con la viremia. ¿Se acuerdan en la lámina donde poníamos tanto el ciclo de replicación intrínseca y extrínseca? Pero que al final el huésped 1 con el huésped 2, la historia siempre va a ser la misma, que del 1 al 5.º día, conforme va aumentando, ¿sí? Vean que, ¿qué decíamos en los primeros 5 días? ¿Qué es lo que había en sangre de forma abundante? Virus y antígenos virales, ¿sí? Miren, por eso esta tabla, vean aquí, desde que inicia la infección, más o menos a mitad de la enfermedad, es factible detección del genoma, detección de antígeno, ¿sí? O el cultivo viral, pero eso no lo tienen ustedes a la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen a la mano ustedes? Detección del genoma y detección de antígeno. Y realmente tampoco detección del genoma lo tienen a la mano, porque eso lo hace el Laboratorio Nacional de Referencia. Esto quiere decir que ustedes no van a poder estar dejando PCR en tiempo real para dengue, ¿sí? Y el NS1 tampoco está disponible en las unidades de salud, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es manejar sus pacientes de forma sintomática, y el diagnóstico virológico pues queda para otros niveles de atención. El primer nivel de atención no tiene ese acceso. En lo privado sí, usted puede accesar a detección del genoma en algunos laboratorios y a la detección de antígeno en la mayoría de laboratorios de San Salvador y de las principales ciudades. Santana y San Miguel tiene también la prueba de detección de antígeno. Conforme pase el tiempo, hablamos que del 6.º al 7.º día la respuesta inmune empieza a aumentar, ya no va a ser factible encontrar en sangre ya ni genoma ni antígenos virales, ¿sí? Por lo tanto, las pruebas que vamos a hacer ahí del 6.º día, 7.º día en adelante, son pruebas de tipo IG inmunoglobulina. De ellas, la que más nos aporta es la IgM, ¿sí? Es la IgM. En el caso de la IgM y la IgG, hablábamos al principio de los flavivirus. ¿Cuántos flavivirus tenemos? Zika es flavivirus. ¿Sí o no? Sí, ya tenemos 2. ¿Sí? ¿Chikungunya es flavivirus? No digan, repito. Entonces, si nosotros hacemos IgM o IgG,
ya hay algunas pruebas rápidas que me detectan el serotipo de dengue, pero la mayoría solo me dicen si es un dengue. Pero si detectamos anticuerpos, esos anticuerpos tienen reacción cruzada. Entonces podría ser que estamos ante otra infección por un flavivirus, pero igual es importante obtener ese dato porque nos indica que es un flavivirus. ¿Y cuál es el flavivirus que está provocando problemas en este momento? El dengue. Entonces, muchas veces en los libros de texto se habla que tiene reacción cruzada y por lo tanto hay que tomar... No, si sale la IgM positiva, es dengue, ¿sí? Es dengue, porque lo van a leer en Yahweh y todo sobre la reacción cruzada, pero si sale la IgM positiva y tienen el cuadro clínico característico, es dengue, ¿verdad? La probabilidad es de que sea dengue y no otra cosa. Entonces, para poner días exactos, ya que a ustedes les gustan los días exactos, entonces, menor o igual a 7 días, ¿sí? Vamos a utilizar pruebas moleculares, PCR en tiempo real, ¿sí? La que utiliza el Ministerio de Salud en el laboratorio central es una PCR en tiempo real multiplex que en 2014 la OMS diseñó para el Cono Sur. Es una multiplex que detecta los 4 serotipos de dengue en una sola prueba, ¿sí? O sea, no solo nos dice si es dengue, sino que detecta los 4 serotipos. Pero esa prueba solo va a ser útil igual a menor a 7 días, ¿sí? De iniciados los síntomas, ¿sí? De iniciados los síntomas. Además, igual a menor a 7 días de iniciados los síntomas, va a ser útil la proteína NS1. Esta es conocida en los laboratorios como antígeno dengue, ¿verdad? No le vayan a poner NS1 porque probablemente alguien de algún laboratorio no haya sido acucioso y haya leído que lo que se detecta es la proteína no estructural 1, sino que solo lee prueba rápida para dengue, ¿verdad? Entonces, o prueba de antígeno para dengue, dicen los envoltorios. Antígeno para dengue. Entonces ustedes piden la prueba de antígeno para dengue y ustedes tienen que estar conscientes que lo que les están detectando es la proteína NS1. Igual o menor a 7 días. Los que presentan más de 7 días, IgM, ¿de acuerdo? Si se detecta la presencia por PCR en tiempo real o por la proteína NS1, se da la confirmación de dengue, ¿sí? Ya ahí se cierra el diagnóstico, ¿sí? Se confirma el cuadro de dengue. ¿Qué más les podría agregar? Muchas veces este diagnóstico de IgM se hace bastante tardío y lo podemos encontrar, si ustedes se fijan, la IgM acá en verde empieza a subir allá por el cuarto, quinto día, alcanza su máximo ahí por los 7, 8 días, pero perdura la IgM durante varias semanas. Entonces podemos encontrar IgM en estos pacientes varias semanas después y esto nos indicaría de que recientemente tuvo una infección por dengue. Aquí no les puse la IgG porque ¿qué pasa con la IgG? No, pero ¿qué nos estaría diciendo? Por ejemplo, si nosotros nos hacemos la IgG acá, ¿cómo creen que va a salir? Puede salir positiva todo, entonces no nos dice mayor cosa, ¿sí? No nos dice mayor cosa. A lo mucho nos serviría si hacemos titulaciones, pero ¿sí? Entonces IgM. Las definiciones de caso: sospechoso, probable y confirmado. De esto les voy a hacer una pregunta. Igual que las fases, igual que la clasificación de gravedad de dengue de 2009 revisada por OMS, la definición de casos, ¿sí? 3 preguntas, una de cada cosa. Bueno, no sé si le van a poner las 3, pero eso se lo aprende. En la vida real, ¿qué es lo que se está haciendo? Miren, el Ministerio de Salud, en el primer trimestre, cuando empezaron a subir los casos, lo primero que giraron fue el algoritmo diagnóstico y de manejo de dengue de OPS, revisado en 2020, ¿sí? Básicamente
es lo que hemos hablado, pero acá ustedes van a poder revisar cómo están algunos parámetros, incluso les ponen hasta en los valores promedios de hematócrito para que vean la importancia que tiene la hemoconcentración en estos pacientes. Y esto viene en la tabla que ha sido provista por OMS, que el Ministerio distribuyó en todas las unidades de salud, ¿sí? Cuando comenzaron a aumentar los casos. Aquí incluso les dice si administrar líquidos intravenosos o el manejo conservador, ¿de acuerdo? Así que revisen, de esto no les voy a preguntar porque es más clínico, pero váyanlo revisando, ¿sí? Váyanlo revisando. Aquí empezaban los casos. Cuando los casos se agravaron, pues entonces se giró un memorándum donde ya se dieron observaciones muy particulares, ¿sí? Muy particulares de qué hacer con los cuadros de dengue. Por favor, lo revisan, ¿de acuerdo? Porque eso les va a dar una idea de cómo es el abordaje ya en la comunidad, en la unidad de salud, de los cuadros de dengue. Entonces, al principio solo se giró el algoritmo de OPS, pero no era suficiente para el manejo de los dengue. Había que dilucidar algunas situaciones que aparecen en el algoritmo, pero que dada la gravedad del brote que se sucedió y que todavía está sucediendo en el país, se tomaron otras medidas adicionales, como por ejemplo que todo niño con fiebre, ¿sí?, era sospechoso de dengue, ¿sí? Todo niño con fiebre se le daba prioridad en las unidades de salud. Pues ustedes se fijaron que empezaron a fallecer los niños, ¿sí? Entonces este memorándum incluye la atención de todo niño menor de 12 años con fiebre, y ahí da todas las indicaciones. Hay que por favor revísenlo, que así es como se está manejando el dengue, no como dice el libro, ni como dice Harrison, ¿sí?, ni como dice Nelson, la pediatría de Nelson. Se está manejando así, de acuerdo a las circunstancias en el terreno, ¿de acuerdo? Así que revísenlo, no les voy a preguntar, pero lo revisen. Ahí está todo, tiene todo el memorándum que me lo mandaron. Ahí está. Y la prevención y control, pues ya la sabemos, ¿verdad? La prevención y control ya la sabemos, el manejo del control del vector, el uso de mosquiteros para las personas infectadas. ¿Por qué le ponemos mosquiteros a las personas infectadas? Porque intentamos cortar el ciclo de transmisión no solo al humano, sino también que el mosquito se infecte, ¿verdad? Y con eso pues se logra controlar la fumigación, la detección temprana de los casos, etcétera. Ya, todo eso. También el uso de vacunas que ya se están utilizando en Sudamérica y en parte de Asia y África, no así en Centroamérica, pero tenemos 2 vacunas que están ampliamente utilizadas ya en el cono sur, en Asia-África, que es la de Emvaxia y Qdenga, y la que más pues ha mostrado perspectiva de mantenerse es esta Takeda, que es una vacuna japonesa, ya la Qdenga, que está mostrando alta eficacia en la población vacunada. La reducción más importante observada con esta vacuna es la reducción de los cuadros graves, y ya eso es muy importante, ¿sí? Ya eso es muy importante. Entonces tenemos la vacuna, lamentablemente no está, y hoy sí lo revisé, ¿verdad? No como con aquella vacuna, hoy sí fui a revisar que no está siendo provista ni cerca de ser provista por el sistema de nuestro país, ¿sí? Los vectores, ya hablamos del control. Esto lo vimos en la Transmi 1, pero vuelvan a revisar. Uno debe de conocer el vector, ¿sí?, para poderlo combatir, para que usted diga, mire, vamos a fumigar tantos metros a la redonda, etcétera, etcétera. Ahí están esos datos que vimos en la Transmi 1, ¿sí? A diferencia de virus como los virus respiratorios y todo, pues no vamos a utilizar medidas que afecten directamente al virus. Por la forma de transmisión pues son irrelevantes, pero van a ser relevantes para aquellos que trabajen en laboratorio con este tipo de virus, o sobre todo con cultivo celular. Es importante eso. Vamos unos 3 minutos de descanso y continuamos con fiebre amarilla. 5 pues, 5.
Hola, seguimos. Bien, sentémonos, jóvenes. Continuamos con la fiebre amarilla, la infección por el virus de fiebre amarilla. ¿Ya dejamos de platicar? No me va a decir nada. Solo los que están cerca de ella me van a entender. No, ¿verdad? Pero se va a cambiar de grupo. ¿Sí o no? Sí, va. Se va a enojar el doctor. Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver la infección por el virus de la fiebre amarilla. Podríamos decir que no es igual de importante que el virus dengue, pero sí lo es, porque mire, lo que pensábamos o veíamos tan lejos, bueno, de hecho el dengue lo veíamos en teoría lejos algunos, pues nosotros siempre dijimos de que había un peligro desde que el año pasado se nos dio la información de entrada de ese genotipo asiático. Entonces sabíamos que eso iba a generar un impacto en el comportamiento del virus. Igual con el virus de la fiebre amarilla tenemos el clima. Quizás no tenemos tanto los bosques que tiene Brasil, Colombia, ¿sí? Pero algo tenemos de bosque. Y tenemos el aire de Egipto, ¿sí? O sea, es decir, tenemos los ingredientes. Lo que necesitamos es la pérdida del control de ese proceso que se realiza con la vacuna, y que huéspedes infectados ingresen de forma importante a nuestro país. Y entonces ya no solo tenemos dengue ni zika, sino que vamos a tener un tercer flavivirus, que es el virus de la fiebre amarilla.
Igual es un virus ARN, está dentro del grupo de los arbovirus porque es transmitido por vector. En este caso, la Aedes aegypti también lo puede transmitir, igual que el virus dengue. Sí, al salir de la célula por exocitosis, normalmente causa lisis, y de hecho la tasa de lisis es mayor del virus de la fiebre amarilla que la del virus dengue. ¿Sí? Que la del virus dengue. O sea que a esta enfermedad súmenle lo de dengue, pero aumentenle el daño celular que hace, que es mayor que la del virus dengue. El daño celular directo por el virus es mayor que el daño celular directo que provoca el virus dengue. Entonces, súmenle eso y eso les va a dar la fisiopatogenia de la enfermedad, porque lo demás es similar. ¿Sí? Lo demás es similar. Entonces, replica en citoplasma. Igual tenemos las proteínas estructurales y estructurales por distintos receptores. Puede unirse a macrófagos, células dendríticas y otros tejidos dentro del huésped, hepatocitos, tejido endotelial, gastrointestinal, es decir, puede infectar muchas células, no solo los macrófagos, más bien los macrófagos les sirven para diseminarse. Y al igual que el virus dengue, ya este virus, cuando se monta parte de la respuesta inmunológica y es revestido de anticuerpos, aumenta su infectividad. ¿Sí? Aumenta su infectividad. Por eso les decía, sumémosle a todo eso que cuando este virus va a salir de sus células siempre provoca lisis, ¿sí? Más que el virus dengue. Entonces, a todo este proceso vamos a sumarle ese daño a los distintos tejidos que provoca. Otro aspecto muy importante de por qué provoca el daño celular es porque la tasa de replicación del ARN, el ARN viral, desde que ingresa a la célula huésped, y todas las moléculas de ARN que se producen, provocan que toda la maquinaria enzimática de traducción de proteínas de esas células se volque más efectivamente que para el virus dengue a la producción de las proteínas virales. ¿Sí? Entonces quiere decir que aparte de destruir la célula, en tanto no la ha destruido, toda la fisiología de la célula está inclinada a la producción de las proteínas estructurales y no estructurales del virus, por lo tanto se vuelve una célula disfuncional. ¿Sí? Y este es un fenómeno que no sucede de manera importante con el virus dengue, pero en el virus de la fiebre amarilla sí. Entonces, una de las células que infecta incluso el virus dengue, que es las células hepáticas, pero no provoca ese daño, pero cuando el virus de la fiebre amarilla infecta a los hepatocitos, ¿qué va a provocar la disfunción de los hepatocitos? ¿Cómo saber la función hepática global? ¿Cómo se va a ver? Solo usen la lógica, chicos. Alterada. Va a haber una disfunción hepática, chicos, solo usen un poco la lógica. Ya la ictericia es la manifestación de un daño hepático en el caso de esta enfermedad, ¿sí? Ya, de esta enfermedad. Entonces van a ver que esas características de inclinar la fisiología celular, el funcionamiento de la célula hacia la producción de las proteínas virales, además el daño que produce al salir de la célula huésped, forma parte de la fisiopatogenia de la enfermedad, y es un aspecto diferencial contra la infección por virus dengue, por ejemplo. De ahí la transmisión pues es igual que para el vector del virus dengue, ¿sí? Nos vamos a infectar cuando un mosquito infectado pues se alimenta de nosotros, regurgita saliva con virus y así nos infectamos. Aparte de lo anterior, está la respuesta inmune del huésped, ¿sí? Que al igual contra el virus dengue, aparte de que ya hay un daño a los tejidos por la presencia del virus,
Vamos a tomar a los hepatocitos como ejemplo. No porque infecta hígado, vasos, cerebro, endotelio, tracto gastrointestinal, es decir, pero vamos a tomar los hepatocitos. Imagínense que el hepatocito, al ser infectado, ya no funciona, porque bloquea el metabolismo a favor de la replicación de proteínas virales. Cuando el virus va a salir, hay lisis de la célula. Pero a eso súmele que la detección del virus por el sistema inmune provoca una respuesta inflamatoria exagerada contra la presencia del virus en estos tejidos, y por lo tanto ese proceso inflamatorio se suma al daño celular. ¿Sí? Tenemos ahí una tormenta perfecta de citocinas que va a contribuir al daño de los tejidos. Entonces eso se da en la fiebre amarilla, es decir que no es que sea más o menos grave que el virus dengue, pero ciertamente con el virus dengue tenemos la salvedad que en la primera infección la mayoría de casos no se nos complica, sino que es en la segunda infección o tercera o en la cuarta que se nos puede complicar por el fenómeno ADE, por la potenciación de la infectividad por los anticuerpos y la respuesta inflamatoria. Pero en el caso del virus de la fiebre amarilla, en la primera infección se va a dar todo esto. ¿Sí? En la primera infección se puede dar todo esto. Entonces vean que es más virulento y más patogénico que el virus dengue. Entonces acá podemos también traer básicamente dos ciclos de transmisión, selvático y urbano, pero siempre hay uno intermedio, un peridomiciliar, que puede ser muy importante. ¿Dónde podemos incidir? Igual que con el virus dengue, en la parte urbana y en la parte selvática, en la parte peridomiciliar. En la parte selvática nunca vamos a erradicar ni al virus dengue ni al virus de la fiebre amarilla. Son varios, ya iba a pasar esta diapo y les había puesto algo que es importante. Son varios mosquitos en Sudamérica, en África, en Asia, que pueden transmitir la fiebre amarilla, pero los aedes están a la cabeza, y ya está otro grupo de mosquitos que Haemogus, ¿cómo se pronunciaría, Willy? Haemogus, ¿sí? Sería el otro grupo de mosquitos importantes que pueden transmitir el virus. Estos dos géneros son amplios. Por ejemplo, de Aedes también tenemos Aedes albopictus, que puede transmitir el virus de fiebre amarilla, y así tenemos varios mosquitos en Sudamérica que los pueden transmitir, muchos de los cuales ni siquiera han sido investigados, ¿sí? Así tenemos que hay algunos mosquitos Culex y Anopheles que pensamos que no interaccionan con los virus, con flavivirus o con el virus de la fiebre amarilla, y en estudios de Whole Genome, o sea, es decir, que se ha detectado todo el genoma que tienen estos mosquitos al haberse alimentado, se ha detectado genoma de estos virus en su organismo, en el organismo de estos mosquitos. Es decir, tenemos una serie de vectores que todavía no han sido identificados y que son importantes para su transmisión, sobre todo en la parte selvática. Es decir, que aunque nos acabemos a la Aedes, siempre va a haber algo que nos lo traiga. Igual que con dengue, podemos dividir aquí no lo vamos a dividir, el dengue lo dividimos en tres fases, ¿verdad? La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir con la clasificación de gravedad, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Igual aquí el cuadro clínico lo podemos dividir en dos fases. La primera fase, que es la fase de cuadro leve, ¿sí? Esta fase de cuadro leve va después del periodo de incubación, que puede ser de 3 a 6 días. Muchas de las personas van a ser asintomáticas, ¿sí? Asintomáticas. Igual que con el dengue, esta fase febril bastante difícil diferenciarla de otras fiebres exantemáticas, o incluso de fiebres con manifestaciones hemorrágicas o fiebres hemorrágicas. Es difícil diferenciarlas, porque la diapo que les puse al principio sobre flavivirus, sobre arbovirus, también radica en que muchos de estos cuadros febriles hemorrágicos
no solo son provocados por el virus dengue o el virus de la fiebre amarilla, sino por otros virus. Por ejemplo, ahí les traigo los arenavirus, los hantavirus, ¿sí?, que pueden provocar estos cuadros febriles. Entonces, de suerte nosotros creemos que no tenemos esos virus en este momento. Y digo creemos porque simplemente no lo diagnosticamos o no lo buscamos, pero cuando se busca casi siempre se encuentra. Entonces, esta fase febril de la infección por el virus de fiebre amarilla, pues es difícil diferenciarla de otra. Entonces, vamos a tener fiebre, a ver qué le suena el cuadro. Mire, fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, dengue, desde dengue, escalofríos, sí, con la fiebre, pérdida del apetito, náusea y vómito, o sea, dengue. O sea, esta fase es bien difícil diferenciarla. Les puse esta foto de manera intencional. En esta fase, sí, leve, no van a ver esto, ¿sí? No van a ver esto, ¿sí? No van a ver esto, no van a ver manifestaciones del daño directo a un tejido y la disfunción orgánica, ¿sí? No van a ver esto, lo que van a ver es esto. Entonces, esto, la mayoría de los pacientes, estos van a desaparecer de 3 a 4 días, y la mayoría de pacientes pueden recuperarse sin complicaciones. Pero de este porcentaje, de este 100% de los cuadros leves, un 15% va a entrar a la segunda fase, ¿sí? La segunda fase se puede dar 24 a 48 horas del inicio de los síntomas, ¿sí? Es un cuadro grave y casi siempre es un cuadro grave con manifestaciones de hemorragia en grado variable, ¿sí? Aquí vamos a tener fiebre alta y afectación de varios sistemas de nuestro organismo: hígado, función renal, va a haber insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Aquí sí ya vamos a ver manifestaciones como ictericia, vamos a ver coluria, ¿sí? Vamos a tener dolor abdominal con vómitos, y sobre todo vamos a ver manifestaciones hemorrágicas nasales, orales, ya gastrointestinales. Vamos a ver que va a haber salida de sangre con las heces. ¿Cómo se llama la salida de sangre roja rutilante en las heces? Y les preguntaron eso, y por eso es que fallaron la pregunta. Bueno, podemos tener de las dos, hematoquesia, y podemos tener melena, porque el tubo digestivo va a poder estar sangrando de todas partes, ¿sí? Además va a ser un tubo digestivo disfuncional. Entonces vamos a tener manifestaciones hemorrágicas orales, nasales, oculares, gástricas, etcétera. Y así como vemos esas manifestaciones, así está el resto del organismo, ¿sí? Así está sangrando por todos lados. De ese 15% de la primera fase que pasaron a esta segunda fase, la mitad de los pacientes que entran en esta segunda fase mueren de 7 a 10 días. Entonces tenemos una letalidad alta, porque si del 100% de los que presentan el cuadro leve, el 15% pasa a la segunda fase, y de esa segunda fase la mitad muere, quiere decir que la letalidad anda entre el 7.5%, ¿sí? De la otra mitad que sobrevive, pues se recupera sin daño orgánico significativo, ¿ya? Pero sí, realmente ven que es un cuadro más grave que el dengue en sus manifestaciones más básicas, ¿verdad? El diagnóstico, vamos a aplicar básicamente la misma dinámica que para el diagnóstico de dengue. Adrede les he puesto la misma diapositiva, y aplica también para el diagnóstico del virus de la fiebre amarilla. Quiere decir que en los primeros 6 días, 5, 6, 7 días, que es más factible detectar del virus para su diagnóstico. ¿Qué es más factible? Genoma viral, ¿verdad? Genoma viral. Y después de los 6, 7 días, 5, 6, 7 días, ¿qué es más factible? Anticuerpos, ¿verdad? Entonces le aplican la misma dengue y ya virus de la fiebre amarilla. En teoría no deberían de fallar ninguna pregunta de eso. Y ahí vienen las preguntas en el examen. Entonces, de 1 a 5 días después del inicio de los síntomas, podemos utilizar la detección del genoma viral.
PCR en tiempo real o PCR convencional, pero hoy se está haciendo PCR en tiempo real, ¿sí? Si tenemos una prueba positiva de PCR en tiempo real para el virus de la fiebre amarilla, se da como caso confirmado. Igual que con dengue, PCR en tiempo real positiva o NS1 positivo, se da un caso confirmado para dengue. Igual fiebre amarilla, el caso queda confirmado. Ya no hay nada más que hacer diagnóstico. Si tenemos más de 6 días, ya más de 6 días de la infección, ahí lo que procede a hacer es ELISA para IgM, ¿sí? Igual que para dengue, ¿sí? Cuando, se me olvidaba decirles esto, y para cualquier infección viral, si lo que vamos a detectar son anticuerpos, ¿sí? El gold estándar de la técnica utilizada para la detección de esos anticuerpos es ELISA, ¿sí? Tanto para dengue como para fiebre amarilla. Podrá haber otras pruebas que incluso se sirven en kits comerciales y que se pueden ofertar, pero realmente uno debe de solicitar ELISA para dengue, para detectar IgM. Entonces, de los 6 días en adelante, pues utilizamos ELISA. ¿Cuál es la desventaja? Lo que ya mencionamos, que para dengue, que realmente no es una desventaja, ¿sí? Porque si aquí detectamos IgM para dengue, para un paciente que tiene síntomas de dengue, ¿qué es? Dengue. Si en Brasil detectamos IgM para fiebre amarilla, ¿qué es? No, ¿verdad? Ahí se nos suman otras infecciones por flavivirus, ¿verdad? Aparte del dengue, Zika y probablemente otras infecciones que puedan tener entrecruzamiento. Entonces ahí sí valdría la pena tratar de afinar el diagnóstico. Por ejemplo, dar seguimiento a título de anticuerpos, ¿sí? O tratar de hacer otro tipo de pruebas moleculares, etcétera, etcétera, para tratar de afinar. Pero normalmente eso se va a dejar para los pacientes graves, ¿sí? Tratar de llegar al diagnóstico, ¿sí? De laboratorio para su confirmación. Todo esto, pues van a ver que flavivirus, ya hablábamos que eran decenas de virus las que pueden provocar tanto síndromes viscerotrópicos como neurológicos, y por lo tanto este entrecruzamiento puede ser con virus de San Luis, fiebre amarilla, dengue, encefalitis japonesa, el Nilo occidental, Zika, etcétera, ¿sí? De los cuales, por ejemplo, Brasil tiene algunos brotes de estos virus. Entonces ahí se complica un poco más. Sin embargo, si tenemos este cuadro, ¿sí? Que ya es un cuadro más franco, no digamos este, pero si ya tenemos este y tenemos una IgM para fiebre amarilla, ¿qué es? Fiebre amarilla, ¿sí? Fiebre amarilla, ¿de acuerdo? Pero para confirmar, ahí está, ¿verdad? Con una gran flecha se los dejo ahí para el examen. Esto, igual que para dengue, no es de utilidad, ¿sí? Para ustedes en el primer nivel de atención. Vean que para unos virus, como por ejemplo los virus respiratorios, VIH, sí es importante conocer esto, ¿sí? Pero para ustedes no tanto, salvo aquellos que están con los pacientes en unidades de cuidados intensivos, que algunas secreciones pueden contener virus, pero en el primer nivel de atención no hay riesgo de transmisión. Por lo tanto, estos aspectos del virus pues no tienen mucha relevancia, salvo los que están con los pacientes complicados o los que trabajan en laboratorio, sobre todo los que hacen cultivo celular. Vean que la fiebre amarilla, esta se las tenía que haber puesto al principio, pero vean que está desde Argentina hasta Panamá, ¿sí? Hasta Panamá. Y por lo tanto, usted va a requerir para estos países, ¿de qué? De la vacuna, ¿verdad? De la vacuna. Y ellos, para entrar a nuestro país, van a requerir también de la vacuna. Entonces, la vacuna se utiliza en ambas poblaciones. En la primera población de esas regiones, para que no vengan infectados con el virus. Y en nosotros, para que no vayamos, nos infectemos y traigamos el virus. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la prevención y control, pues es el control del vector en el área domiciliar y peridomiciliar,
pero también la vacuna contra la fiebre amarilla es muy importante su utilización para evitar que se den brotes de fiebre amarilla en países que no tienen en teoría fiebre amarilla, por ejemplo El Salvador. ¿De acuerdo? Proporciona inmunidad efectiva dentro de los 30 días para el 99% de las personas que se vacunan. Por eso es que le aceptan a usted la vacuna. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas le piden? 10 días, ¿verdad? Más o menos 2 semanas para que esta inmunidad no esté en el 99%, pero ya se va a ir acercando a ese, de forma tal que después de 10 días usted viaja, se está unos 10 días y cuando usted está en ese país usted tiene el 99% de inmunidad, y por lo tanto es muy probable que si usted se infecta, sufre un cuadro leve o aborta la infección, ¿sí? Aborta en periodo de 24, 48, 72 horas, usted pueda abortar la infección. Cuando hablo de abortar, no necesariamente digo que usted no va a enfermar o va a tener síntomas de la infección por fiebre amarilla, pero lógicamente el cuadro se va a cortar de forma tal que cuando usted regrese, ya los anticuerpos neutralizantes no van a permitir que usted traiga el virus para acá, ya, y lo pueda transmitir a los Aedes aegypti acá en nuestro país, en teoría. Entonces, por eso la utilización de la vacuna y de ese periodo que se les da de 10 días, cuando mínimo es lo que se establece para que le puedan dejar que usted viaje a esos países. Ahí están los requisitos de la vacuna. Esto solo se los traigo como información adicional. Esto ya lo vimos en la Transmi 1, sí, ¿verdad? Eso lo vimos y ahí están los requisitos. Eso no se los voy a preguntar, ¿sí? Pero tienen que conocerlo. Se los va a preguntar a alguien o ustedes mismos van a viajar y tienen que saberlo, ¿sí? Las contraindicaciones ahí están, y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.